Buenas noches, mis hermanos de Costa Rica. Señor me los bendiga a todos. Espero que nuestro Dios continúe bendiciendo, prosperando, cubriendo, abrazando a todos y cada uno de ustedes. Y también, por supuesto, cualquier otro hermano, hermana, amigo, amiga que también está conectándose con nosotros por medio de esta red social de Facebook. Esta noche es servicio de oración, ya los hermanos han cantado y vamos a meditar un poco más en la palabra de Dios sobre el tema de la importancia de conocer la Santa Biblia. Este mes es celebración especial de la Biblia. Qué bueno que tenemos este hincapié, este énfasis sobre la importancia de la palabra de Dios. Y por supuesto, en el servicio de oración, antes de que pasemos al estudio, hay algunas enfermas todavía en nuestro medio. La hermana Elvia de Santana, continuemos orando por ella. La hermana Lidier también, el hermano Manuel, la hermana Sandra, la hermana Mayrita también, que fue intervenida quirúrgicamente, y por el resto de su familia. Y por supuesto oremos los unos por los otros, como lo hemos estado haciendo, como la palabra de Dios nos manda que hagamos, y que pronto podamos reunirnos, ¿verdad?, en carácter eclesiástico. Amén. Una vez que nuestro Dios nos defienda de esta pandemia, ¿verdad? También recordemos al hermano Manuel de Nicaragua. Él leí un reporte hace poquito que ya comenzó a tener reuniones también. Allá el domingo pasado fue la primera. Qué bueno, gracias al Señor por eso. Veremos que el Señor bendiga esa obra misionera ahí en Nicaragua. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo número 12, versos 6 y 7, las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, de esta generación las preservarás para siempre. Posiblemente usted nota en sus Biblias, ¿verdad?, que el pronombre, el artículo dice masculino, ¿verdad? Jehová, tú los guardarás. De esta generación los preservarás. Y eso está equivocado. El artículo debe ser femenina porque está hablando de las palabras de Dios, de la Santa Biblia, del celo y cuidado que Él ha tenido, no solamente de inspirarla, como hemos mirado en los estudios anteriores, pero de asegurarse que su palabra no falte aquí en la tierra. No importa los adversarios, no importa Satanás, los demonios, los hombres malos, inconversos, agnósticos, ateos, que quieran desaparecer la palabra de Dios. Dice que Él mismo se ha encargado de guardar sus palabras a través de las generaciones. Amén. Y es una palabra que no necesita ni añadírsele, ni quitársele, ni vale más que no hagamos eso, ni torcerla de ninguna manera, porque dice que es purificada 7 veces. ¿Qué le parece? Dios no necesita que nosotros los hombres le ayudemos a Él a decir lo que Él quiere decir. Él lo dice a la perfección. Somos nosotros los que tenemos que tener oídos anuentes, oídos sumisos para recibir, para abrazar la palabra de Dios a 100%, así como está, sin cambiarle absolutamente nada, porque ha sido purificada 7 veces, dice acá. Y el Señor se ha asegurado, no importa que haya ahora, hemos sido inundados con una avalancha de diferentes versiones de la Biblia, le han quitado un montón de cosas, han tergiversado muchas palabras, han cambiado, pero no importa lo que hagan, la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. No hay manera de
ah, arruinar o desfigurar o aminorar o torcer lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Porque Él dice que la ha guardado y la seguirá guardando de generación en generación para siempre. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios, ya que es el mensaje de amor de nuestro Dios para nosotros, sea que seamos salvos ya por la fe en Cristo Jesús, o sea, usted, alguien que escucha y todavía no sabe lo que es ser perdonado por Dios, salvo por la fe en Cristo Jesús, pero tiene sed, tiene hambre de conocer de Cristo, conocer de la salvación. Dios le ama a usted y Él quiere que usted también aprenda estas cosas que vamos a estudiar ahorita en los próximos 20, 25 minutos. Y es sobre el dividir, el analizar, el estudiar correctamente la palabra de Dios. Hay varios sistemas que son efectivos, que son de gran ayuda para entender, a leer, estudiar y entender la palabra de Dios correctamente. Y hay otros métodos también que son incorrectos. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que cualquier parte de la Biblia donde la abran, ahí está la palabra de Dios y lo que dice acá se refiere a mí, es para mí. No. Hay muchas cosas que son exclusivamente para las iglesias del Señor Jesucristo, los que ya somos salvos, que estamos en pacto con Él para proclamar el Evangelio y que su palabra cunda. Amén. Hay otras partes que son dirigidas a reyes que han existido, ¿verdad? O aún otros que vienen más adelante. Hay palabras que son dirigidas a Satanás, ¿verdad? No tiene que ver nada con usted y conmigo. Hay otras que son dirigidas exclusivamente al pueblo judío, a Israel. Nosotros somos gentiles, que no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y hay otras que sí son para ambos pueblos, sean judíos o seamos los gentiles. Pero con eso estamos diciendo, pues, que hay que... la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién se refiere esto? ¿A quién está Dios aludiendo aquí o dirigiendo estas palabras, ¿verdad? Así pues que en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y el apóstol Pablo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, lo que diga Pablo, lo que dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice en 2 Timoteo 2:15, este joven Timoteo era un pastor de la iglesia de Éfeso, y entre una de las recomendaciones que le da, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, que corta bien, que analiza bien, que estudia bien la palabra de Dios. Todo eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Ten mucho cuidado cuando estás leyendo las palabras de Dios, que cotices bien, que captes bien el tema, que no tuerzas nada, que sea exactamente lo que dice el Señor. Y lo que es requerido de Timoteo es requerido de todos nosotros también, principalmente los pastores, misioneros, obreros, escritores de la palabra de Dios. Es sumamente importante. No queremos meter ideas de hombres, filosofías del mundo, conceptos equivocados aquí de la gente perdida que ni siquiera conoce a Cristo como Salvador personal, pero que sea exactamente lo que dice el Señor. Y por eso dice acá, sé diligente, ten mucho cuidado, toma estas cosas con mucha seriedad, porque es la responsabilidad nuestra
no solo como pastores, pero como iglesias del Nuevo Testamento, reconocer siempre que la iglesia es el cofre donde ha sido depositada la palabra de Dios y que somos columna y baluarte de la verdad. Amén. No queremos inventar, no queremos desfigurar nada de lo que dice el Señor, pero decirla, enseñarla y practicarla exactamente así como Él quiere. Así pues que vemos qué importante que es dividir, analizar, estudiar, cotejar la palabra de verdad, la Santa Biblia. Vamos a dedicar un ratito a eso, de la importancia. El otro punto es cómo Dios se ha asegurado de hacer ciertas divisiones Él mismo. Antes que los hombres la hagan, Él ya ha hecho las divisiones en la palabra, divisiones grandes, importantes, ¿verdad? Y el otro punto sería el propósito de la correcta y apropiada división de la palabra de verdad. Así que vamos a entrar así rápidamente a ver si podemos abarcar todos los 3 puntos. Si no, por lo menos voy a dar brevemente algo sobre cada uno de ellos y después la otra semana, con la ayuda del Señor, podemos cubrir un poco más. Como dije hace poquito, hay personas que hasta predicadores que se hacen llamar cristianos, ¿verdad? Dicen que aun cuando llegan al púlpito en sus congregaciones, vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Abren una página y señalan y dicen, ahí está lo que quiere el Señor de nosotros. Un pastor, un predicador así, irresponsable, negligente, no ha estudiado la palabra de Dios y por eso va a salir con mentiras, con herejías, con cosas inventadas ahí en ese momento, ¿verdad? No, la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que prepararse uno correctamente y presentar lo que dice la palabra de Dios. Pero hay personas que hacen eso, ¿verdad? Aún se levantan en la mañana temprano y después del desayuno abren y como ven que su pastor hace eso, pues ellos también. Bueno, no. Hay algo que está en la palabra de Dios sobre Judas, ¿verdad? Que este hombre pensaba así más o menos, y habría un texto ahí donde dice en la Biblia, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Judas, ¿verdad? Yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Y entonces leyó eso y dice, oh, no, esto no tiene que ver conmigo. Cerró el texto de la Biblia, ¿verdad? Y entonces volvió a abrir en otra parte y entonces dice que Judas, ya cuando había entregado al Señor y tenía mala conciencia de lo que había hecho, entonces devolvió las monedas de plata y entonces dice la Biblia que, y leyendo él ese texto, ¿verdad? Que había puesto su dedo, dice, y tirando las monedas de plata, 30 monedas de plata, fue y se ahorcó. Uy, dice, no, esto no tiene que ver conmigo tampoco, ¿verdad? Sino a Judas. Entonces volvió la tercera vez, otras páginas, y entonces dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Por supuesto, mejor cerró la Biblia para no seguir leyendo lo que no tiene que ver con él, pero más bien con este hombre malvado, Judas, que está en el infierno. No importa que fue un apóstol, era un apóstol que ni siquiera conocía a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? Pero la Biblia dice, sí, que es importante la división correcta de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos demos cuenta a quién se dirige. Es importante que sepamos de una vez por todas que no todo lo que está en la Biblia se dirige a usted o a mí, pero es quizá a alguien más, ¿verdad? En
Marcos, capítulo 4, versos 24. Mire qué interesante que es tener la mente, el corazón, ¿qué podemos decir? Tranquilo, sereno, sin presiones, sin tensiones, cuando vamos a leer la palabra de Dios, apagar el celular, el televisor, hermanos, saber que nos vamos a poner en contacto con Dios, que hay que escucharlo, que hay que poner la mente en blanco, que sea una página en blanco y que lo que se va a leer es lo que el Señor va a escribir para que sea para usted en ese día, en ese momento que usted necesita que Dios le hable. Mire cómo dice acá en Marcos, capítulo 4, versos, ¿qué dijimos? Capítulo 4, verso 24. Aunque vamos a leer, bueno, sí, verso 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, se tengan cuidado con lo que oyen. No lo oigan pues a la ligera, pero pongan buena atención. Mirad pues lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Ve? Somos responsables de lo que oímos. Con la medida con que medís, os será medido. Dios nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? De las palabras que Él ya nos ha dicho. Y hasta se va a añadir a vosotros los que oís, ¿verdad? Decía además, bueno. Quería haber encontrado un texto, creí que decía aquí inmediatamente, pero no es. Vamos a tener que ir a otro pasaje donde está en Lucas capítulo 8, verso 18. De todas maneras, esto que leímos en Marcos 4:24 se puede conectar siempre que tengamos cuidado con lo que estamos oyendo, recibiendo de la Santa Biblia, de lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque en Lucas 8:18, Lucas 8:18 dice, Lucas 8:18, lo siguiente. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Veo otro énfasis que pone el Señor acá, de nuestra responsabilidad de tener cuidado con lo que estamos oyendo. Si ya tenemos suficiente conocimiento, suficiente madurez, suficiente amor, cariño a la palabra de Dios mira eso, entonces nos da más entendimiento, nos da más sabiduría, nos da más espiritualidad, nos da más talento, nos da más y más para que lo usemos para su honra y gloria. Pero dice también el verso 18, y a todo el que no tiene ese cuidado, no tiene eso que él está diciendo, advirtiendo, mira cómo oyes, mira cómo captas, mira cómo aprendes, mira con qué seriedad toma las cosas. Dice, si no es así, entonces aún lo que piensa tener se le quitará. Sí, hermano, nuestro Señor es conocido por eso, ¿verdad? Él nos da talentos, oportunidades, bendiciones, para que las usemos para su honra y gloria, número uno, y para el beneficio de los demás y nosotros mismos. Pero si no nos importa, tratamos estas cosas que siendo perlas preciosas, las tiramos al suelo, las pisoteamos y
etcétera, etcétera, y llegamos a ser egoístas y aún cogemos las cosas para nuestro beneficio solamente, es el Señor que nos las quitará. ¿Ve qué importante que es? Dice, pero mirad cómo oís, lo que oís y cómo oís. Amén. Así pues, miremos qué importante es poner atención y número uno, contestando la pregunta, ¿se dirige esto a mí o a quién? En el capítulo 30 de Éxodo, en el Antiguo Testamento, tenemos en todo ese capítulo bastante extenso instrucciones a Moisés, instrucciones a los sacerdotes, instrucciones de Israel, instrucciones que iban a estar ocupados en el tabernáculo, en el servicio del tabernáculo y después en el templo de Salomón, que ellos supieran cómo hacer todas las cosas, el mobiliario, los sacrificios que iban a hacer de los corderos, de la vaca bermeja, del chivo expiatorio, etcétera, etcétera, la hora que tenían que hacer esas cosas, también las esencias, sustancias que tenían que usar, por ejemplo, para hacer el incienso, para quemarlo delante de Dios, por encima del propiciatorio, donde Dios iba a manifestar, el aceite para las lámparas. Eso tiene que ver exclusivamente como una instrucción para Israel, para los sacerdotes, para Moisés, que tuvieran mucho cuidado, porque es el servicio para Dios, para agradar a Dios, para que el pueblo también aprendiera qué significaba cada cosa detalladamente, porque todo tenía su significado y su valor. Pero ve, usted y yo leemos eso en el libro de Levíticos capítulo 20, o de Éxodo, perdón, capítulo 20, 30, que no tiene que ver nada con nosotros, pero con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un caso en Génesis capítulo 22, en que Dios habló con Abraham, antes de esto, ¿verdad? Estoy no necesariamente diciendo las cosas cronológicamente. Esto de Israel, el tabernáculo y todo lo demás, fue en un tiempo, 450 años de Abraham, pero ahora quería decir algo de Abraham, 450 años antes que Abraham había existido y servido a Dios. Le dijo, hey, quiero que me des tu hijo, tráelo a la montaña, el lugar que yo te voy a decir, te voy a decir y sacrifícalo para mí. Y hermano, la palabra de Dios dice que Dios, que Abraham hizo eso, se levantó temprano en la mañana y llevó a su hijo Isaac, llevaban el fuego, llevaban la leña, al menos el cordero. Es una historia muy bonita, muy impactante. Y entonces, pero Dios lo que estaba enseñando ahí era que así un día, así como él como padre iba a sacrificar a su hijo en el monte Moria, así también un día él, como nuestro Padre Celestial y Padre del Señor Jesucristo, sacrificaría a su hijo Cristo Jesús en el mismo monte Moria, ahí que después iba a llamarse el Calvario. Es impactante, pero eso tiene que ver con Abraham únicamente, pero no tiene que ver nada con usted y conmigo, como Dios también antes había llamado a Noé para que hiciera un arca porque iba a llover y la gente no sabía que era lluvia, pero construyeron un arca, pero eso es exclusivamente para ellos. Y así hay muchas cosas que se refieren a Noé, a Abraham, a Israel, etc. Por ejemplo, cuando leemos en 1 Corintios 12, 27, 1 Corintios 12, 27, aquí tenemos una declaración muy bonita acerca de lo que era la iglesia de Corinto en ese tiempo y cómo el Espíritu Santo
les alude a ellos, diciéndoles en el verso 27, vosotros pues, ellos, la iglesia de Corinto, un puerto allá en Atenas, en Grecia, dice, vosotros pues, ¿sois qué? El cuerpo de Cristo. No dice que eran una parte, no dicen que era una fracción, no, pero más bien dice el cuerpo entero, completo, total de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En plural, pues, cuando se trata de el grupo colectivo de salvos, bautizados y que entraron en pacto con el Señor para trabajar para su honra y gloria y proclamar el Evangelio, dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, dirigiéndose a ellos como la iglesia en su totalidad. Y cada miembro, dice, dice el texto otra vez, y miembros cada uno en particular. Este es un capítulo bonito, 1 Corintios 12, donde dice cómo, así como el cuerpo humano, los ojos necesitan las manos y los pies y lo demás, así como las orejas también necesitan su posición donde están y como todos los miembros en armonía trabajan juntos y todo bien coordinado. Ya sabemos que el cuerpo humano con la cabeza que le dirige, qué fantástico todo lo que se logra, todo lo que usted hace y yo también. Pero dice pues que así como la oreja, la nariz, los dedos y los pies y las piernas, los brazos, etcétera, cada uno tiene su función. Así también en la iglesia, cada uno tiene su distinguida habilidad y posición en el cuerpo. Cada uno de nosotros es importante en la casa de Dios. Pero esto no tiene que ver con usted, se refiere a lo que es una iglesia del Señor Jesucristo. Así pues, con estos textos miramos qué importante es la correcta división, la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿A quién, número uno, se está dirigiendo lo que estamos leyendo o oyendo también, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios. Miremos lo que dice en 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, versos 3 al 5. 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5, dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire qué pasaje más rotundo es en cuanto a la acusación divina. Que esto nunca debe suceder en una iglesia junto con un pastor, con un maestro, con un misionero que está enseñando la verdad. Pero cuando se enseñan las mentiras, cuando se tuerce la palabra de Dios, cuando hay tanta mundanalidad o carnalidad, tanto en el pastor como en la congregación, entonces este va a ser el resultado, ¿verdad? Jamás podrán progresar, madurar y ser usados por el Señor. ¿Por qué? Todo comienza con lo primero que estamos estudiando. Si alguno enseña otra cosa. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y seamos siempre guiados por la palabra de Dios para que solamente amemos, abracemos y practiquemos la verdad. Que el Señor nos bendiga a todos.
Bendiciones para el servicio de oración de esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Amén.